¿Por qué la lectura de la crítica de la razón literaria no requiere conocimientos previos? Algunas personas me preguntan si la crítica de la razón literaria requiere conocimientos previos. La respuesta es que no. La crítica de la razón literaria no requiere ni exige conocimientos previos, salvo saber leer y escribir correctamente en español. La crítica de la razón literaria es un libro en 3 tomos en el que se expone una teoría de la literatura, es decir, un sistema de conceptos destinados a la interpretación crítica de la literatura. No es necesario haber cursado una carrera universitaria ni nada parecido para leer esta obra de forma cómoda y solvente. Este libro se ha concebido y redactado para que cualquier lector, cualquier persona, sea cual sea su formación, pueda disponer en lengua española de una teoría literaria que le permita llevar a cabo la interpretación crítica de cualquier texto literario y de enfrentarse incluso a otras teorías literarias de forma accesible y eficaz. No es necesaria la lectura previa de ningún otro libro, ni de ningún otro autor, ni de nada en particular, para leer de forma comprensiva y cómoda la crítica de la razón literaria. Todo lo que hay que saber para entender y aplicar lo que se dice en la crítica de la razón literaria está contenido en la misma crítica de la razón literaria. Es un libro autosuficiente. El lector, cualquier lector, no necesita más. El lector de este libro no requiere otros libros. Está ante una obra que no exige saberes previos, y no los exige porque precisamente los proporciona. No busques fuera de la crítica de la razón literaria los conocimientos que están contenidos dentro de esta obra. No busques lejos de ti lo que tienes delante de ti y a tu entera disposición. La crítica de la razón literaria solo exige a sus lectores saber leer y escribir correctamente, en español. Subrayamos en estos tiempos lo de en español. Una vez iniciada la lectura de esta obra, el lector observará que ante todo se le invita en cada página a leer obras literarias, porque todo lo que se dice se ejemplifica con citas y materiales literarios. Todo lo que se despliega a lo largo de la crítica de la razón literaria está implicado en la literatura, remite a la literatura y exige la presencia de la literatura y de todos y cada uno de sus materiales esenciales, autores de referencia, obras concretas y accesibles, lectores célebres e interpretaciones canónicas y heterodoxas de pasajes y textos literarios fundamentales. La crítica de la razón literaria contiene un repertorio definido de obras canónicas de la literatura universal, casi todas ellas sometidas a un estudio comparado entre sí. Quien desee disponer de una lista de autores y de obras de cabecera, de escritores y de textos decisivos en la historia de la literatura, podrá encontrarla detalladamente expuesta y comentada en el tomo 2 de esta trilogía. De Homero a Camilo José Cela, de la Biblia a Cervantes y del poema de Gilgamesh a William Shakespeare, de Rabelais a Tolstoy y del Cantar de Mio Cid a la poesía de Thomas Hardy o de Luis Alberto de Cuenca. Si el tomo 1 expone una teoría de la literatura al completo, es decir, un sistema de conceptos explicativos de lo que la literatura es, y el tomo 2 despliega un canon literario detenidamente comentado y comparado entre todas y cada una de sus obras constituyentes, el tomo 3 y último se dedica a enfrentar histórica y dialécticamente las diferentes teorías literarias que se han desarrollado desde los orígenes de esta disciplina hasta nuestro tiempo, el siglo XXI. No puede negarse la utilidad de esta obra particularmente para estudiantes, investigadores y profesores universitarios, cuyo objeto de conocimiento es la literatura, la teoría de la literatura y la literatura comparada, la filosofía y la filología, y también las denominadas, en términos muy generales, ciencias humanas. De cada uno de los 8 capítulos que constituyen el tomo 1, pueden extraerse desarrollos importantes en relación con 1. Los postulados fundamentales de una teoría literaria contemporánea. 2. Un concepto muy definido de lo que es la literatura. 3. Una teoría sobre el origen y la genealogía de la literatura. 4. Una ontología literaria, objetivada en sus materiales esenciales: autor, obra, lector e intérprete o transductor. 5. Una delimitación de la teoría de la literatura como ciencia categorial de la literatura. 6. Una teoría de los géneros literarios. 7. Una teoría de la ficción literaria y, finalmente, 8. Una teoría de la literatura comparada.
Todo esto encontrará el lector a su disposición, así como un glosario de términos, una antología literaria, una bibliografía actualizada desde Internet y una biblioteca académica desde la que se responde regularmente a las dudas que puedan plantear sus lectores. Se completa así un sistema teórico, crítico y dialéctico de saberes literarios, desde criterios científicos, filosóficos y académicos, totalmente disponibles al entendimiento de cualquier lector capaz de comprender cuanto está escrito en lengua española.